distancia, ahí estás con nosotros para socorrernos, para ayudarnos, para enseñarnos, también para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta preciosa hora, Señor, en este lugar, oramos, Padre Celestial, a ti, clamándote por tu misericordia sobre toda la tierra. Si alguno, Señor, de los que estamos aquí, Padre Celestial, tú pudieras sentir algún malestar, extiende tu mano poderosa, Señor, y mientras escuchamos tu poderosa palabra, obra sanidad en el nombre de Jesús, trae solución a ese problema, abre puertas, Señor, donde no la hay, que haya una salida, Señor, pero por sobre todas las cosas, que en medio de todo, Señor, podamos saber, podamos entender, podamos conocer más de que tú eres nuestro único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, bienvenidos todos a la casa del Señor. Ocupen sus lugares, Bueno, vamos a invitar a los hermanos prebautismal, por favor, que puedan salir, a los muchachos que están tomando la clase prebautismal. Por favor, allá afuera los esperan. Entonces, mientras nuestros hermanos salen, no sé si usted se acuerda de aquel canto o de aquel coro que decía: he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, ayúdeme, 1, 2, 3. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ok, ahora lo voy a invitar a que se ponga de pie. Si usted se sienta, yo le digo que se ponga de pie. Ok, su mano izquierda a su corazón, y la derecha levántela a Dios, así, en alto, delante de Dios, y cantamos este coro una vez más. 1, 2, 3. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La siguiente parte dice: y si me llaman, un aleluya. Y si me llaman, un aleluya. Y si me llaman, un aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa hora? Gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor. Acompáñeme ahí abriendo su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 64 al 66. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 64 al 66. Cuando usted ya lo tenga ubicado, por favor, confírmemelo con un amén. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a esta porción de las Escrituras. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 6, versículos 64 al 66. Juntos dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Ocupen sus lugares. Gracias por estar de pie. El Señor les bendiga. Bien, la semana pasada, si usted recuerda, dijimos que como tema teníamos siguiendo a Jesús o seguidores de Jesús. La semana pasada como título consideramos, ¿cómo se llamaba el título de la semana pasada? Quiero pero no puedo. Ok, y en esta mañana, bajo el mismo tema, siguiendo a Jesús, quiero considerar, en base a las escrituras que acabamos de leer, el título: ¿te vas o te quedas? ¿Te vas o te quedas? Y siempre le digo, pregúntele al que está a su lado. Voltee con el que está a su lado. Voltee ahí, vea. Dígale primero, mire qué guapo vino hoy, qué hermoso se ve hoy. Dígale así, ándele. Y ahora entonces decir, eso era nomás como para ablandarlo poquito. Ahora sí, pregúntale: ¿te vas o te quedas? ¿Te vas o te quedas? Ok. En estos pasajes de las escrituras volvemos a considerar a gente que seguía a Jesús, gente que dijimos que la palabra seguir a Jesús era estar en el mismo camino, ir a donde Jesús iba, ver lo que Jesús hacía, escuchar las palabras que salían de la boca de Jesús, no de la boca de ningún otro líder político que se levantaba en ese tiempo para poder promover la libertad del pueblo judío del sometimiento romano en los tiempos de Jesús. Era escuchar las palabras de Jesús. Y Jesús mismo dice que sus palabras eran vida, que esas palabras que él expresaba producían vida. Y en la tentación de Jesús en el desierto, Jesús mismo le responde a Satanás y dice: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces las palabras de Jesús producían vida. Y ahí iban los seguidores de Jesús. Ahí iban aquellos que se habían considerado discípulos de Jesucristo, y era una grande multitud. Había mucha gente de muchas partes. Pero en esta ocasión Jesús entabla una conversación con un grupo de seguidores, con personas que estaban ahí junto al camino. Y comienza este relato en el versículo, en los versículos anteriores, porque si bien es cierto que podemos entender a qué vino Jesús, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 13, Jesús dijo: no he venido en busca de los buenos, sino de los pecadores. Jesús dijo: no vine en otra versión es impresionante que dice: vine a invitar a los malos, no a los que se creen buenos. ¿Cuántos se creen buenos aquí? ¿Alguien se cree bueno? No, yo, no, como yo, no. Y a veces hay creyente que saca su currículum cristiano, ¿verdad? Acepté a Cristo en el año de 1960. En la época de la revolución era difícil ser cristiano, pero ahí acepté a Cristo y hasta el 2020. Pero hay gente que se considera bueno. Incluso algunos piensan que por ser buenos van a ser salvos. Yo no le hago mal a nadie. ¿Ha escuchado alguna vez a una persona? Yo no le hago mal a nadie. No, yo trato de ser bueno en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos, con la colonia, con el municipio. No, yo trato de ser, ¿cómo que necesito a Dios? Yo, ¿cómo que necesito a Cristo si no he hecho nada malo? Pero Jesús dijo: yo vine a buscar a los malos, no a los que se creen ser buenos.
Jesús también dijo en el capítulo 20, versículo 28 de Mateo: no he venido para ser servido, sino para servir. Lucas capítulo 9, versículo 56 dice: porque Satanás vino, porque el diablo vino para robar, para matar, para destruir. Pero Jesús dijo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A eso vino Jesús. Capítulo 19, versículo 10 del Evangelio de Lucas también dice Jesús, dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por último, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 dice: porque Satanás vino a robar, matar y destruir la vida de las ovejas. Pero yo he venido, dijo Jesús, para darles vida, y una vida que es abundante, dice otras versiones. Entonces, es impresionante el propósito que Jesús tiene al venir a esta tierra. Ahora, en estos pasajes vemos que al parecer ese propósito se está logrando, porque una gran multitud comienza a seguir a Cristo. Qué impresionante era para ese tiempo, a lo mejor, Jesús ver a las multitudes aglomerarse para escuchar las enseñanzas del maestro, para poder ver las señales. Y dice la palabra del Señor que por donde quiera que iba y la gente sabía que ahí estaba, le traían de todos los pueblos a los que estaban enfermos, a los que estaban endemoniados, a los lunáticos, a aquella gente necesitada. Y dice la palabra del Señor: y Jesús los sanaba. Entonces, pero en esta ocasión, a este grupo de personas o seguidores de Jesús se enfrentan con algo inesperado. Diga conmigo: inesperado. Porque si bien es cierto, Jesús está mostrando para con ellos misericordia, amor y aceptación, para este momento los discípulos de Jesucristo no se esperaban o no esperaban de Jesús escuchar las palabras que Él les menciona. Entonces las palabras que Cristo menciona a esta gente los confronta. ¿A cuánto les gusta ser confrontados? ¿Alguna vez lo han confrontado? ¿Sí o no? Con que tú andabas diciendo. Dice: no, yo no. ¿Quién te dijo? Con que tú dijiste. No, hombre, y prácticamente a nadie, supongo, le gusta una confrontación. Pero las palabras de Jesús lo confrontan a la gente, a aquellos que le seguían. Hay una etapa en la vida cristiana, y más bien prácticamente casi toda la vida cristiana, Jesús nos empieza a confrontar con una realidad. Jesús confronta a aquellas personas que le siguen. En el versículo 25 de este mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿qué le dijeron? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La Biblia dice que esperaban que Jesús estuviera en Capernaum y había una sola barca, y la gente vio que sus discípulos subieron en él, pero no Jesús. Entonces empiezan a buscar a Jesús, pero al no encontrarlo, dice que llegan otras embarcaciones y se van al otro lado, y allá encuentran a Jesús. Y cuando ven a Jesús le dicen: maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente aglomerada dice: ay, qué padre, Jesús, qué bueno que estás aquí, qué gusto nos da verte, Jesús. Empezaron a hacer como una especie de adulación respecto a la vida de Jesús. Pero es en el versículo 26 cuando Jesús, sin darle más hilo a esta conversación, Jesús les respondió y les dijo, miren qué les dijo: de cierto os digo, que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otra versión de las escrituras, en este mismo pasaje dice: ustedes no me siguen porque han visto cosas maravillosas. Vuestro pensamiento se tendría que haber concentrado en el Dios que lo había hecho. Es decir, Jesús está confrontando a esta gente y le dice: no, ustedes no siguen porque han visto las maravillas de Dios. ¿Cuántos han visto las maravillas de Dios? Pero a esta gente le confronta: ustedes no vienen porque hayan visto las maravillas de Dios, porque si ustedes vinieran por eso, dice, porque si ustedes vinieran porque han visto cosas maravillosas, se tendrían que haber concentrado en el Dios que lo había hecho. En cambio, dice lo que está diciendo Jesús, en cambio, en lo único que piensan es en la comida. Y están tan ocupados pensando en vuestro estómago que no os acordáis de vuestras almas. Es impresionante las palabras que Jesús le está diciendo a esta gente. Nosotros venimos a Cristo porque nuestro espíritu tiene hambre, tiene sed. Nuestra alma necesita ser saciada de Dios. Pero esta gente, si bien es cierto, seguía a Jesús, eran seguidores de Jesús, pero Jesús les dice: ustedes no vienen porque hayan visto las maravillas. Ustedes están concentrados más en sus estómagos, más en lo material, más en lo que van a vestir, más en lo que van a comer, más en sus problemas que tienen que solucionar, antes que pensar en el estado de sus almas. ¿Cómo está su alma en esta mañana? Si le pregunto si tienen sueño, a lo mejor sí. Y algunos están a lo mejor más concentrados en el sueño y se olvidan del estado de su alma. Si le pregunto, ¿tiene hambre? A lo mejor no desayunó y está más concentrado en el hambre, que ya siente que como que le aprietan ahí, ¿no? Y se olvida del estado de su alma. Pero su alma necesita alimentarse de la voz de su Señor. Entonces Jesús comienza a confrontar a este tipo de personas o a este grupo de personas. Y es impresionante que Jesús les dice: están ocupados pensando en vuestro estómago, que no os acordáis de vuestra alma. Pero note que antes le habían dicho: maestro, qué bueno que estás aquí. ¿Cuándo llegaste a este lugar? Una vez más le pregunto, como la semana pasada: ¿cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén. Y qué padre, Cristo, qué bueno. Qué chulo, mi Señor. Qué hermoso, mi Maestro. Precioso. Bueno, no sé si usted adoró en la alabanza, adoración, y tuvo la oportunidad de dar lo mejor de usted para Dios. Yo no sé si usted sintió la presencia de Dios, pero cuando uno permite que Dios manifieste en nosotros su presencia, es lo más hermoso que pueda haber. Y le puede decir: precioso Espíritu Santo, como dijera el pasaje de las Escrituras, que por medio de él exclamamos: Abba, Padre. Papito precioso, papito chulo, papito hermoso, ¿verdad que sí? Mi amado Señor. Pero esta gente se había acercado hacia Jesús, y Jesús que escudriña la mente, Jesús que conoce la intención del corazón, entonces dice: no se equivoquen conmigo, porque ustedes no vienen por las maravillas de Dios. Ustedes vienen porque tienen hambre y quieren que les dé de comer. Entonces, ante esta confrontación, viene una respuesta en cuanto a la actitud de los discípulos de Jesucristo. En el versículo 60, la palabra del Señor dice: al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿muchos qué? De sus discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá escuchar?
¿quién la podrá sobrellevar? Entonces la respuesta ante esta confrontación que Jesús les hace, saca a flote la verdadera intención de seguirle. Cuando Dios confronta nuestras vidas con situaciones, con circunstancias, ahí es cuando se echa de ver qué nivel de cristianos somos. Porque aquí nos vemos todos bien bonitos, hermanos. De verdad está usted bonito. Oh, pensé que le iba a dar gusto. Ay, sí soy bonito. Pero Dios le dijo a Samuel, Samuel, tú miras lo que está frente a tus ojos, pero yo miro, dijo Dios a Samuel, pero yo miro el corazón. Dios no está viendo qué tan bien peinado vengamos, aunque debemos de venir bien peinados. Dios no está viendo qué tipo de perfume hoy nos pusimos, aunque es bueno que se ponga usted ahí su perfume o su loción o ahí para que huela rico, a cítrico, ¿verdad? Limón, naranja, lo que sea, es bueno. Pero cuando venimos a este lugar, lo que Dios mira es el corazón. ¿Y cómo se manifiesta lo que hay en el corazón entonces? Cuando viene una confrontación, entonces la confrontación de Jesús saca a flote la verdadera intención de seguirle. Número 2, la confrontación de Jesús descubre la verdadera intención de los que le siguen. ¿Cuál es su intención de seguir a Cristo? ¿Cuál es su interés de seguir a Cristo? ¿Por qué sigue a Cristo? La confrontación de Jesús incluso produce incomodidad. Ya empezaron a decir, ¿para qué le decía o para qué le contaba? Ya me empezó a tirar pedradas. Si la confrontación de Jesús produce incomodidad, incomoda. La confrontación de Jesús también incluso conduce a toma de decisiones. Porque esta gente bien pudo decir, ok, sí tienes razón, Señor, está bien, perdónanos porque venimos, te seguimos porque no queremos chambear y pues como aquí había buffet gratis, entonces venimos. Pero de verdad ellos habían dicho, pero nos arrepentimos, Señor, creemos en ti. Entonces la confrontación de Jesús conduce a tomar una seria decisión en cuanto a la vida cristiana. Pero al inicio usted decía conmigo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora, tomando la palabra que estamos considerando, si me confronta con su palabra, si me confronta con su palabra, otra vez, si me confronta con su palabra, no vuelvo. Jesús confronta a esta gente con sus palabras, y entonces dice el versículo 60: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, Él les dijo, ¿qué les preguntó? ¿Qué les dijo a sus discípulos?
¿Se ofenden por esto? ¿Alguna vez usted se ha sentido ofendido con la palabra de Dios? Y Jesús dice, ¿se ofenden por esto? De manera particular, Jesús viéndole a los ojos así, le dice, ¿te sientes ofendido por esto? Y la palabra dura, cuando dice dura es esta palabra, en el original griego es la palabra ekleros. Y esta palabra no significa difícil de entender, porque ellos estaban entendiendo claramente lo que Jesús decía, pero lo que esta palabra significa, más bien lo difícil que era aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Entonces la vida cristiana, al ser seguidores de Jesús, no se trata meramente de una comprensión intelectual, se trata de una decisión después de entender lo que Jesús nos dice para poderle seguir. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? A lo mejor sí, amén. Pero para esta gente, cuando ellos dicen dura es esta palabra, no es difícil de entender, sino lo difícil era aceptar las palabras de Cristo. Porque a veces las palabras de Cristo no están acorde a nuestras costumbres. Las palabras de Cristo a veces no van con nuestro pensamiento o con nuestro razonamiento. Y esto le pasó a aquella mujer o aquellas mujeres que eran amigos de Jesús, aquella familia, a Marta, a María y a Lázaro, ¿verdad? Lázaro muere sepultado, ya tiene 3 días. Y entonces viene Jesús y salen al encuentro aquellas mujeres. Oh Señor, si hubieras estado con nosotros, esto no hubiera pasado. Hay cosas que nos pasan a veces y decimos, Señor, pero ¿por qué permitiste que nos pasara esto? Pero Jesús le dice a María, mujer, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No te he dicho, le dice a María, no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. María dijo, sí, Señor, yo sé que le resucitarás en el día postrero. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que Él en ese momento podía resucitar a su hermano Lázaro. Entonces Jesús comienza a confrontar a esta gente y se empieza a decir, entonces no es la dificultad intelectual lo que impide que muchos se hagan cristianos. Mire, no es la dificultad intelectual la que impide que muchos sean o se hagan cristianos, sino la altura de la demanda moral de Cristo. Porque ¿a quién somos desafiados nosotros a imitar? A Cristo. ¿A quién se tiene que parecer usted? A Cristo. Dicen por ahí que de tal palo tal. Hijo de tigre, también. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre es Dios, ¿a quién tenemos que parecernos? A Él. Tengo que pensar como Cristo, ver las cosas como Cristo la ve. Porque cuando los demás ven tormenta, cuando los demás ven que la barca se hunde, Cristo va caminando sobre las aguas. Mientras humanamente piensan que se van a hundir, se van a acabar, se van a morir, Cristo dice, no, hay una forma superior, hay una forma sobrenatural de poder llegar a la otra orilla. Pero entonces no se trata de la dificultad intelectual lo que impide que muchos se hagan cristianos, sino la altura de la demanda moral de Cristo. Que dice, incluso dicen por ahí que el que no tranza, pero ¿qué dice Cristo?
Cuando Cristo nos confronta, dice: tienes que ser honesto, tienes que ser cabal, tienes que ser sincero. Ay, 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 eso, no puedo. La Biblia dice: tienes que ser marido de una sola. Ajá. Y cuando viene el mujeriego y es confrontado con esta palabra, no, qué difícil. ¿Cómo una persona como yo? O sea, ¿cómo es? O sea, espérenme. Yo siendo niño conocí a un hermano en la congregación donde asistíamos, un hermano que en una misma casa tenía 2 mujeres, y de ahí salió 2 mujeres y un camino. No es cierto. No es cierto. Pero tenía 2 mujeres. Entonces un día llegaban siempre unos niños, un papá con unos niños, tocaban y participaban en la iglesia, venían de Guatemala. Y un niño tocaba la vihuela, el hermano tocaba el requinto, y el niño más chiquito tocaba el guitarrón. No, precioso cantaban. Y yo me emocionaba como era niño también. Decía: un día también voy a tocar un instrumento. Ok, el asunto es que un día el niño más chiquito, chaparrito, tenía como 6 años, 7 años, chaparrito, chiquito, así gordito, panzoncito, así. Y el hermano era un hermano grandote, así también, ponía sombrero el hermano así, iba a la iglesia. Y un día este chiquito se le para enfrente y le dice: es necesario que te arrepientas y te quedes con una sola mujer, porque si no lo haces, te puedes perder. ¿Qué sentiría aquel hombre grandote? Pero era discípulo de Jesucristo. Es impresionante saber que en los templos a veces se pierden las Biblias. ¿Quién se las lleva? Siempre me he preguntado: ¿quién se las lleva? Misterio sin resolver. Esta gente eran discípulos de Cristo y empiezan a decir: qué difícil es, por la altura de la demanda moral de Cristo. El que resiste adoptar las enseñanzas de Cristo es excluido, no por Dios, sino por su misma actitud. La palabra del Señor dice: porque Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos arrepintamos. Pero esta reacción, esta actitud que toman ante las palabras de Cristo, entonces el que le resiste es excluido por Dios. No por Dios, sino por su propia actitud. Muchas veces no hemos sido bendecidos, y no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque nuestra actitud cierra las puertas que Dios quiere abrir. Vimos al inicio que el propósito de Cristo es darnos vida, y vida en Dios. Quiere que seamos felices, hermanos. ¿Cuántos son felices? ¿De veras? ¿En serio? ¿Me lo aseguran? Felices. Hermana amada, hermanas amadas, hermanas, ¿es usted feliz con el esposo que tiene? Ay, ya empezamos con... Pero Dios quiere darnos vida en abundancia. Dios quiere que seamos, dice una versión, extremadamente felices. Hermanos amados, ¿usted es feliz, hermano? Ahí veo unos cuantos, hermano.
¿Es feliz usted? ¿Hermano, es feliz? Ok, está bien. Muy bien. ¿Es feliz con la esposa que tiene? Padres, ¿son felices? Papás, ¿son felices con los hijos que tienen? Esa parte es más fácil, parece, ¿verdad? Hijos, ¿son felices, hijos? Con los papás que tienen, en la familia donde están, ¿son felices? Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero si le resistes, pero el que le resiste entonces es excluido, no por Dios, sino por su misma actitud. Podemos ver entonces en este pasaje, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto de que ya no andaban con él, antes sí mucho, ay sí Jesús, ay sí la iglesia, ay sí los hermanos, ay sí, ay Dios les bendiga, el hermano, así. Pero después que Jesús los confronta, ahora ya no, esa iglesia, no hombre, ¿quién va ahí? Él, no hombre, para ser como él, no, mejor no hombre, si supieran lo que, así eran estos discípulos después. Y fueron estos los que más tarde, los que antes decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos que levantaban su voz en la congregación con la mejor alabanza a Cristo, esos mismos más tarde dijeron, crucifíquenle, 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 habían sido sus discípulos. ¿Qué clase de discípulos somos nosotros? La persona que quiera seguir a Jesús, ¿cuántos dicen amén? Le voy a repetir esta otra parte. La persona que quiera seguir a Jesús debe tener presente que en su seguimiento siempre hay una cruz. La persona que quiere seguir a Cristo debe tener presente que en su seguimiento siempre hay una cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Es difícil de entender esto? No es difícil de entender. Lo difícil es aceptar las palabras de Cristo. Pero una vez más le podemos decir al Señor en esta tarde: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por nada del mundo, por nada del mundo. Y dice la palabra del Señor, versículo 64 dice, dentro de los que seguían a Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Diga conmigo, 1, 2, 3. Hay algunos de vosotros que no creen. Ahora yo le, bueno, no le pregunto yo, pregúntele usted. Es que siempre me ando metiendo en problemas yo. Ahora me da usted. Pregúntele al que está a su lado y dígale, ¿y tú crees? Jesús dijo, hay algunos entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar.
Y desde entonces, versículo 66, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ya no a todos los discípulos, sino solamente a los 12, a los que formaban el equipo ministerial en el desarrollo del ministerio de Cristo. Les dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es como Jesús les dice, a ver, ¿ustedes también quieren irse? ¿Acaso? Como que hubo cierta actitud entre los discípulos que Jesús observó y le dijo, ¿acaso ustedes también quieren irse? No, ya no vamos a hacer, ya vámonos a otra iglesia. Y Jesús les dice, ¿acaso? Eso dijeron los demás. Pero a los 12 les dijo Jesús, ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Estoy viendo bien? ¿Estoy yo escuchando, viendo que murmuran entre ustedes? ¿Acaso ustedes también quieren irse? ¿Cuántos se quieren ir? ¿No? Seguros. Ok. Y Jesús dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? Le respondió Simón Pedro, Señor. Le dijo, alguien que había entendido y había tomado la decisión de aceptar las altas exigencias, la alta demanda moral de Cristo. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Este hombre, discípulo de Jesús, sus ojos ya no estaban viendo su necesidad material, sus ojos estaban viendo la necesidad de su alma. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa Salvador. La palabra Cristo significa Mesías, el futuro Rey, el que encabezaría el futuro reino para Israel, para su pueblo. Pedro dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta actitud, este convencimiento personal, Pedro la había adquirido por su relación tan cercana que había tenido con Jesucristo. Así que si nosotros queremos ser no de los que retrocedamos, sino de los que consideremos la necesidad de nuestra alma y entender, saber y estar convencidos que fuera de Cristo no hay otra opción, tenemos que desarrollar una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, íntima y personal con Cristo. Porque si nuestra relación con Dios es solamente cuando venimos los domingos a la iglesia, estaremos siendo parte del montón que luego se fueron para atrás. ¿Sí, hermanos? Si nuestra relación con Dios es cada 8 días, formaremos a pasar a ser parte del grupo que tarde o temprano retrocederá, le dará la espalda a Cristo. Pero yo espero que usted sea de los que digan cada día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el próximo domingo, he decidido seguir a Cristo. Lo van a hacer renegar. He decidido seguir a Cristo. Lo van a provocar, lo van a injuriar y lo van a hacer enojar. He decidido seguir a... Cuando sienta que quiere explotar, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor en esta hora. Nosotros podemos decir una cosa, pero el que pesa nuestros corazones es Dios. El que conoce nuestras vidas, amados hermanos, amada iglesia, es Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias.